Tenemos a Ricardo González, gestor de GPM. Ricardo, muy buenas tardes. Es que hay. Bueno, lo primero, Wall Street hoy en positivo con esa apertura, esa sesión que estamos viendo en general con subidas en todas las plazas y las mayores subidas las vemos en el Nasdaq, el 1,7% arriba. Estamos viendo esta reacción del mercado incluso a pesar de que ayer Jerome Powell abría la puerta a ajustar aún más su ritmo de subida de tipos, a subirlos incluso a un 0,5% en próximos encuentros, porque la inflación desde luego no, pues no afloja. ¿Cómo explicamos esta reacción que estamos viendo en la renta variable y sobre todo en el Nasdaq? Bueno, hay que tener en cuenta que a corto plazo prácticamente todos los mercados es posible, ¿no? Pero no hay que perder la perspectiva. La tendencia en las bolsas de valores, también en Estados Unidos, es bajista y dentro de las tendencias bajistas suelen haber rebotes. Y ahora mismo este rebote nos está llevando a un punto de resistencia dinámica y lo tenemos preparado ya en el gráfico, que son los 4.500 puntos del Standard & Poor's 500. Esa zona es una zona de resistencia y hay que prestar atención a ese nivel, ¿vale? Porque si desde ahí vuelve a retroceder el mercado, lanzaría una señal muy negativa. Y hablabas de Jerome Powell y esa subida de 50 puntos básicos. Hay que echar la vista atrás con lo que ha hecho la Reserva Federal los últimos años y prácticamente la Reserva Federal tiene un doble mandato, que es el control de la inflación y la tasa de desempleo. Estos años atrás, tanto la inflación como la tasa de desempleo ha estado bajo control, con lo cual la Reserva Federal, los bancos centrales han podido permitirse, entre comillas, el lujo de cuidar del mercado, ¿no? Como su mandato principal lo tenían controlado, pues decían, pues vamos a hacer una política que estimule las bolsas y esto ha provocado fuertes alzas. Ese escenario ha cambiado. Y es un detalle muy importante. Ahora mismo, la Reserva Federal, el tema de los mercados, lo que es la renta variable, pasa a un segundo plano. Su prioridad es la inflación, controlar la inflación a pesar de las consecuencias que ya pueda causar en los mercados de renta variable. Ahora mismo estamos en un entorno muy complejo. Hay que tener en cuenta que la tendencia de las principales bolsas sigue siendo bajista. Dentro de esa tendencia bajista pueden haber rebotes y cómo evolucionen esos rebotes en los que estamos ahora mismo metidos va a desencadenar, ¿no?, lo que acontezca de cara ya a los meses de verano. Un poco en línea esa explicación, si atendemos a la situación que tenemos en el actual ciclo bursátil, ¿en qué punto estamos? Pues en un punto delicado. Estamos viendo, y aquí hemos hecho mucho hincapié, que el ciclo alcista en los activos de riesgo durante los últimos años ha sido provocado por el escaso atractivo de la renta fija. Al ser la renta fija muy poco atractiva, los inversores se veían forzados a buscar riesgos si querían algo de retorno y para ello acudían a la renta variable. Estamos viendo en los últimos meses uno de los principales movimientos bajistas en la renta fija. Es decir, la renta fija está subiendo a marchas forzadas su rentabilidad y eso va a generar con muchísima seguridad una salida de dinero a gran escala desde la renta variable hacia la renta fija, llamando a esos inversores conservadores que no tenían más remedio que acudir a la renta variable y que ahora empiezan a ver a la renta fija como ya más atractiva. Es un detalle a tener en cuenta. Y además hay varias señales de que nos encontramos en un punto cíclico maduro. El primero de ellos, esa rentabilidad al alza de la renta fija que ya he comentado. Otro ingrediente, y que hemos comentado aquí en anteriores intervenciones, debilidad en la amplitud que vimos el pasado 2021. Es decir, cuando el mercado marcó máximos este pasado 3 de enero, la mayoría de valores ya estaban retrocediendo. Eso es una señal de debilidad cíclica muy importante. Y estamos asistiendo a otro evento que probablemente en las próximas semanas se va a hablar mucho. Se habla de aplanamiento de la curva de tipos. La curva de tipos ya se ha invertido en los 3, 5, 7 con respecto a los 10 años y es muy probable que se termine invirtiendo también en la clásica curva de tipos de 2 a 10 años. Todo esto nos sitúa ahora mismo en un punto maduro del ciclo económico, en el que la renta fija ya ha empezado a caer. Después de la renta fija tienden a caer los mercados de valores, que también han empezado a caer desde principios de año, y después ya, unos meses después, empiezan a caer las materias primas. Es un punto muy peligroso para los activos de riesgo y que todo inversor debe tener presentes a la hora de construir esas carteras.
Ricardo, vamos ya con protagonistas empresariales, si te parece. Miramos a Nike, la compañía ha presentado resultados, hemos visto cómo superaba esas previsiones de ventas y estamos viendo hoy la reacción positiva del mercado. ¿Cómo está siendo la evolución de los títulos de Nike? Sobre todo también estamos viendo el impacto, ¿no?, en los títulos del mismo sector en Europa, como es el caso de Adidas, que también está subiendo. ¿Qué te parece la compañía? Pues su tendencia es bajista. Estamos en un momento en el que el mercado está rebotando dentro de una tendencia bajista, ¿no? Y esto puede hacernos un poco perder la perspectiva, pero es que Nike lleva en tendencia bajista desde principios de enero, prácticamente desde que empezó a retroceder el mercado, y ha retrocedido incluso más que el propio mercado. Es un valor débil, es un valor bajista. Hay que tener cuidado con este valor y todo valor que sea débil y bajista, porque a poco que vuelvan a toser el mercado, estos valores que son débiles y bajistas son los que tienen más papeletas para experimentar un mayor sufrimiento. Ricardo, en el caso de las gigantes tecnológicas, bueno, con el permiso de Tesla y con la gigafactoría que inaugura hoy en Berlín, me parecía que nunca llegaba el momento después de todos los retrasos que había sobrevivido en su instalación, pero con el permiso del protagonismo de Tesla, también hoy ponemos el foco en Alibaba después de esa recompra de acciones de 25.000 millones de dólares, una compañía que además había estado en foco por las caídas generalizadas que estamos viendo no solo en la tecnología, sino que estábamos viendo en concreto en las empresas tecnológicas chinas que cotizan en Wall Street, el caso de JD.com, Baidu, también Pinduoduo. ¿Cómo estás viendo el actual comportamiento o la tendencia futura que podríamos esperar de estas compañías, sobre todo después de que el gobierno chino pues mostrara un respaldo, ¿no?, después de toda la presión que habían soportado estas compañías, pues diciendo que va a apoyar a las compañías locales que coticen en el extranjero y que va a hacer todo lo posible pues por seguir manteniendo, apoyando la economía? Bueno, acabamos de hablar de que estamos posiblemente en los inicios de un cambio de ciclo, y ese cambio de ciclo también se está viendo a nivel sectorial. La tecnología ha sido líder durante los últimos años en los mercados, indiscutible, pero desde el principio de este ejercicio los líderes están cambiando, están empezando a ser las petroleras, están empezando a ser las metalúrgicas. Esto es habitual dentro de un ciclo maduro, donde las materias primas suben mucho y se benefician este tipo de sectores. Y también están empezando a despuntar los sectores defensivos, eléctricas, servicios públicos, empresas productoras de comida. Ya los inversores están buscando protección ante ese escenario adverso. Hay que tener cuidado con las tecnológicas. Las que mejor están aguantando el tipo, cabe decirlo, son las del sector hardware, tanto software como productos electrónicos, las automovilísticas eléctricas que acababas de comentar. Su tendencia es bajista y las únicas que se salvan tecnológicas de la quema para mí son las tecnológicas hardware. Pero ojo, son prácticamente, ese hardware es un oasis de fortaleza dentro de la debilidad generalizada que ahora mismo tienen las tecnológicas. Están mucho más fuertes sectores como petroleras, metalúrgicas o sectores defensivos, como ya he comentado. ¿Qué te parece, Ricardo, qué expectativa podemos tener de la inauguración de la gigafábrica de Tesla en Berlín y, sobre todo, cómo crees que puede afectar a un país donde la industria del motor, con gigantes tipo Volkswagen, por ejemplo, es muy importante? ¿Qué expectativa puede tener Tesla en el mercado europeo a través de esta gigafábrica en Berlín? Bueno, Tesla no la categorizaría de un valor bajista, es un valor que está manteniéndose lateral. La zona de soporte de los $800 es clave para el valor. Y la semana pasada ya lo vimos encontrar soporte en esa zona y rebotar con fuerza. Mientras no pierda ese nivel, es un valor que todavía se puede mantener en cartera porque no se han perdido soportes importantes. Ahora bien, de cara a incrementar exposición, yo no lo haría porque el sector automovilístico no atraviesa su mejor momento. Este valor está cerca de soportes y en un contexto global bajista, hasta los valores que de momento aguantan el tipo pueden terminar perdiendo soportes. Es un momento más delicado. Hay opciones más interesantes, en mi opinión, que no se habla mucho de ellas, pero que están funcionando bien. La bolsa de Canadá, la bolsa de Noruega, beneficiadas por las alzas en los precios de las materias primas, que muestra un aspecto técnico mucho más prometedor que el sector automovilístico en general y Tesla en particular. Ricardo, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a vosotras. Buenas tardes.